RadioTV.mx presenta. El Huerto Roma Verde es un ensayo, un proyecto que surge desde la sociedad, desde las vocaciones por las buenas prácticas comunitarias y que tiene como su asentamiento un lugar muy especial. Está pues prácticamente en el corazón de la Roma. Y aquí estaban pues parte de los edificios que se colapsaron el 19 de septiembre de 1985. El predio actualmente es propiedad del ISSSTE, sin embargo su estado de abandono fue largo, prolongado, pues más de 20 años podríamos decir, y fue precisamente una iniciativa tanto de los vecinos del mismo multifamiliar Juárez, con grupos de acción, de trabajo y de vanguardia en las prácticas comunitarias, particularmente en lo que se refiere a la producción de plantas y tanto comestibles, medicinales, de ornato, y donde surgió la vocación y la idea de hacer un huerto urbano aquí en esto que era pues un suelo ocioso, un suelo en abandono y que hoy ya tiene pues una significación, tiene un simbolismo, es una identidad para todos los habitantes de la Roma, pero no solamente para los de la Roma, creo que para muchos de los colectivos que trabajan temas ambientales en la Ciudad de México y que hoy han hecho también conexión con lo que son grupos de otras partes del mundo, de otras grandes ciudades. El huerto se ha convertido pues en un lugar de enseñanza, en un lugar de prácticas, en un lugar de aprendizajes, de actividades culturales, artísticas, de reflexión filosófica, de muchas actividades donde convergen desde niños, ancianos, gente grande, muchos jóvenes, evidentemente, y bueno, esto ya es parte, podríamos decir, de los cambios que se viven en la Ciudad de México. Pues muy bien, están escuchando ustedes la voz de Marco Rascón en el programa de la Orquesta Filosófica, programa que se hizo para pensar, sentir y actuar. Eso. En donde promovemos arte, ciencia y reflexión política. Y hoy, ¿sabes qué? Va a salir este programa el día 31 de diciembre. O sea, nos despedimos el año. ¿Qué año, Sí. ¿Qué año, René? O sea, digo, hay que hacer una gran despedida porque el año creo que estuvo bastante intenso. Sí, desde muchos aspectos. ¿Qué te gusta? El electoral, el sísmico, el ambiental, el tanto así como gustarme, creo que nada de lo que... Bueno, el ambiental sí que hacemos cosas buenas por el medio ambiente, pero ha sido un año un tanto pero difícil, ¿no? Creo que ahí es donde reside también mucho las cuestiones de la resiliencia, que es, o sea, de estas durezas, es donde también pues nos aprendemos. ¿Tú te acuerdas aquella frase de los locutores cuando peleaba el Púas Olivares en el box, en los grandes populares? Sí, que cuando ya lo traían al Púas trancazo tras trancazo y ya estaba casi a punto de caerse, pero entonces el Púas empezaba a tirar trancazos, decían, es que los mexicanos y el Púas nos crecemos con el castigo.
nos crecemos en el castigo. Es mucho Entonces, riesgo. bueno, creo que este 2017 nos hemos crecido con el castigo. Bueno, y quedamos con el riesgo de quedar Eso. bloqueados, pero no quedamos Órale. bloqueados, que fue Así lo bueno. está. De lo que me acuerdo mucho de Púas Olivares es que fue candidato del Partido Socialista de los ¿Te acuerdas? Sí, Trabajadores. claro, sí. Y entonces le decían, pero ¿usted qué sabe de política? ¿Por qué se mete en política? Y él me encantó porque decía, mire, el candidato del PRI es un mesero, el que sabe de política. La diferencia que hay entre él y yo es que ahí dirán, ahí va Rubén Olivares, un boxeador, y de él van a decir, ahí va un ratero. No, pues habilidad política sí tenía. Pero aparte sí se tenía. sabía lo que significaba arrinconar, lo que significaba hacer un clinch para que no te peguen. Entre más cerca a veces, ese es como más te proteges de los golpes, ¿no? Entonces, Sí, había... bueno, hay mucha ciencia y mucha cosa que hay que aprenderle al box. Y sí, otro personaje, el Toluco López, que no era tan victorioso, pero la gente lo quería. Lo quería, sí, claro. Lo quería, ¿no? Y un personaje, ya que estamos en el box de regionalismo, era Miguelito Canto, el cual decían era todo un éxito en Yucatán, en el resto de la República como que no lo seguían mucho. Y en una entrevista que le hicieron al que era director de la Comisión Mundial de Box, él decía que Miguelito Canto era de los mejores boxeadores que ha visto en toda su vida. Y dice, pero si no noquea. Y él decía, bueno, el box es el arte de pegar sin recibir. Y en ese aspecto nadie mejor que Miguelito Canto. Pues sí, claro. El problema está de que no te vayan a pegar. Sí, ¿no? sí, decía, además sacó ahí un resumen de cómo boxeaba. O sea, vean cómo su fuerza no está en los brazos, está en las piernas. Es el secreto de un buen boxeador. Vea usted cómo mueve las piernas. Y luego, fíjate que de eso que mencionas de la candidatura del Púas Olivares, se empezó a generar toda una tendencia que hoy está muy consolidada, donde los partidos van mucho por las candidaturas de gente conocida, o sea, bajo el concepto de lo famoso, más que de lo que realmente significa la práctica legislativa, y bueno, pues así también nos ha ido como nos ha ido, ¿no? Ya entramos a la política. Ya está. No, pero está bien. Sí, bueno, pues ahora todos resbalamos. Política, todos, además, este programa. En la casa del jabonero, el que no cae resbala. Sí, ya entramos. Pero nosotros yo estoy a favor del sistema relativo proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Y es algo que siempre quiero decir porque no tengo oportunidad, de que la gente vote por el programa de gobierno y le dejes al partido político la responsabilidad de poner sus mejores cartas. Si te fallan sus diputados, entonces castigas la institución, porque ahora están con esto de que existe la reelección y todo, porque si tu diputado es muy bueno, tú lo vas monitoreando y lo puedes reelegir. Yo no me imagino a la gente monitoreando a su diputado, y sí me imagino a un diputado con toda la ventaja que tiene desde su cargo sobre alguien que va a debutar. Bueno, ahora, cuando surgieron las plurinominales, estaba todavía muy mezclado, era la de llevar la idea programática con los primeros diputados que hubo del Partido Comunista o de la coalición de izquierda, ¿te acuerdas? Era varios, o estaba la Unión de Izquierda o la Unidad de Izquierda de Terrazas, ya había varios, el MAUS, etcétera, ¿no? Sí. Todo eso, sin embargo, los diputados que aspirar a ganar por mayoría, eso no existía conceptualmente. Ganarle al PRI era pues prácticamente imposible, por mayoría. Y que ellos soltaran, eso era... allá en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, se sabía de la experiencia de la COSEI en Juchitán, Oaxaca. Por allá en el norte había algunos de los municipios que estaban en manos del PAN o que empezaban Yucatán, en Yucatán también, exactamente, ¿no? Eran como los refugios, pero la propia izquierda, de los 500 y tantos municipios en Oaxaca, incluyendo los de usos y costumbres, no había ni uno, salvo esto que era la experiencia, que fue la experiencia de Juchitán. Sí, y bueno, entonces era una época en donde los partidos ponían sus mejores personajes para ser diputados, y había una diputación, yo digo que bastante digna, ¿no? Pues porque aparte era una diputación que tenía mucha historia,
estaba muy legitimada por muchas de las luchas anteriores, pero eran buenos tribunos también, Sí, era sí. gente formada ideológicamente, Sí. era gente que contrastaba y no le tenía miedo a ser minoría. No, iba contra todo, Contra pero todo, y tú argumentaba. tenías todo la gran queja era cuando te llegaban los paquetes electorales prácticamente del Ejecutivo, a los cuales no se le podía cambiar ni una coma, ¿no? Sí. O sea, no se podía cambiar ni una coma, y así como llegaban del Ejecutivo, así eran aprobados por abrumadora mayoría. Y existía algo que me temo que algún día regrese, lo que se llamaban el fraude patriótico. A lo mejor ya hasta regresó, de hecho, que era como, el argumento que tenía el PRI en aquel entonces, era que era válido hacerle fraude al PAN para que no llegara la reacción. Era una especie como de voto útil, pero nada más. Sí, En para que un no camino llegara la muy reacción. raro, era Y- para parar la reacción, y como los fines justificaban los medios, bueno, pues el fraude era también parte de un trabajo patriótico, ¿no? Es algo que a mí todavía me molesta, que es la ausencia de vocación democrática. Sí, lo que manda y lo que debe mandar es la gente, es el elector. Yo siempre he dicho que el instrumento que tiene un demócrata es la elocuencia. Claro. Y ahora eso de la elocuencia la cubrimos de muchas formas, entre cuotas, y ahora se está cuotas para indígenas, cuotas para mujeres, y la pregunta es, bueno, ¿y el programa? Y la visión que tienes de lo que debe ser el país, entonces, ¿en dónde queda? Alguna vez les decía, ahora resulta que Benito Juárez debió ser presidente porque era indio y no porque era liberal. y que mira, la población indígena tiene su propuesta, tiene su argumento, tiene su cosmovisión, y esa es la que debe hacer valer. Entonces, me parece más lógico que una persona que está dentro de esa cultura se ofrezca como una organización política que se divide en las distintas organizaciones políticas y tenga un cargo porque es indígena, ¿no? Y lo digo igual, siempre dicen que soy obsesivo en eso, pero me preocupa mucho que las cuotas te impongan a que digan, no, 50% debe ser mujer y es por proteger a la mujer. Yo alguna vez les dije, no están protegiendo a la mujer, lo que ustedes están protegiendo es a un sector político, de la clase política, que ambiciona un cargo de elección popular a costa de las que quieren simple y sencillamente votar junto a su conciencia. No crees en la mujer, yo tan creo en la mujer que estoy diciendo que debe llegar sin cuota. Y mira que ahora que fue la discusión del Senado, aprovecho para decirlo, me encantaron dos argumentos de dos mujeres y panistas, muy claras en su posición de por qué se oponían a ello. Si no necesitaban cuotas ese tipo de mujeres, es cosa de escucharlas. Yo creo que hoy ya está, pues se han ido generando condiciones precisamente para la igualdad de género, pero esto ya no es, cada vez requiere menos de una política de fomento estructural. Ese tipo de cuestiones yo creo que está empezando a entrar también en crisis, es decir, un poco el asistencialismo, sí, en términos de género, cuando ya prácticamente hay una generación muy amplia de mujeres. Ponte tú que en algunos sectores todavía esté rezagado, pero en general pues hay una presencia de las mujeres pues prácticamente en todos los ámbitos y en todas las... Sí, y es muy difícil generar, por ejemplo, no hay nadie, yo no, ni en el espectro de izquierda, centro, derecha, alguien que vete una presencia de mujer por ser mujer. O sea, ya, pues prácticamente eso es vía libre. Superado, ¿no? Es algo las que considero. ¿No? Pero luego dicen, no, es que las condiciones de la mujer son peores que las del hombre. Sí, pero eso se resuelve con políticas públicas. Y lo que debemos poner al centro son las políticas públicas. Dime, ¿cómo vamos a resolver esta situación, pero dentro de un proyecto general? ¿Y por qué? Yo
trabajé un tiempo en las lomas de Chapultepec escribiendo. A veces teníamos citas muy temprano y junto conmigo se bajaban varios hombres ahí con sus instrumentos de jardineros. Bajábamos y pasaban unas mujeres con los carrazos. Se me hacía tan difícil pensar que ellos eran los explotadores de las que estaban pasando en esos carrazos, que no deja de ser el centro de las desigualdades, es la economía. Sí, y claro, estamos perdiendo eso como problema vital, ¿no? ¿Qué vamos a hacer económicamente para resolver que la gente tenga un trabajo digno, que tenga descanso y sobre todo que tengamos equilibrio social, porque el equilibrio social es una cuestión de dignidad nacional? Y yo creo que son políticas públicas, porque sí hay también mucho rezago y hay todavía mucha cultura, podríamos decir, machín, en lo que sería la parte de la relación familiar, el asunto de las funciones, las responsabilidades frente a la operación de la familia, la atención de los hijos, etcétera. Todavía existe muchísima, o sea, todavía las cargas son muy desiguales, y ahí yo creo que el programa feminista es importante con la idea de construir pues una cultura justamente de igualdad y de accesos y de oportunidades pues para todos en igualdad. De lo que estoy en contra es de lo que forza, ¿sí? Una familia sabe alguien por qué se casó con quién y la sociedad te debe proteger. ¿Cómo es esa familia? ¿Cómo distribuye sus deberes? ¿Cómo lo hace? Es algo que corresponde a ellos y la sociedad debe tener un límite. Esto, cuando decimos, es que si estamos a favor o en contra del aborto, pues yo estoy en contra del aborto, pero estoy en contra de la injerencia. Una mujer sabe cuáles son las razones por las cuales llega a eso. Y lo que está en juego es su destino, y yo no tengo derecho a intervenir su destino en una decisión que a ella le afecta. Y entonces estoy preocupado ahorita, ya nos desviamos todo, pero esto está rico. Me preocupa es la injerencia, ¿sí? Tanto que se preocupaba la gente por es que si llega el comunismo el Estado se mete en todo y demás. Y ahora tenemos una injerencia tal del Estado, de la sociedad, en la vida interna de la gente y no en la economía. Cuando yo digo, debería ser al revés, el Estado debe intervenir en la economía, es el responsable del equilibrio social, es el responsable de que la economía funcione, pero nos debe tener una vida interna que sobre la cual no ingerir, ¿no? En la idea de priorizar el papel o la rectoría del Estado para así muchas de las cuestiones que tienen que ver con lo público. O sea, en la medida que yo creo que una gran responsabilidad del Estado, en base a lo que son los derechos individuales, como están establecidos en la ley, pero yo creo que a la hora de pensar en las grandes soluciones, pues yo digo que se tiene que privilegiar necesariamente lo público sobre lo privado. Sí, pues no, es un corte comercial, pero ya se puso bien sabroso esto. Muy bien, gracias. Después de andar sobre la ciudad, le besaba la frente a la esperanza de despertar y se inventaba un ángel que le venía a contar cómo estaba la cosa en aquel lugar. A pesar que el futuro se le acortaba cada vez más, el hombre no dejaba que lo aplastara la realidad. Su corazón gigante
y se fue con el sol de abril, sin miedo y sin discutir, y dejó tanto por aquí, su vida y también a mí. Antes de cada noche, después de andar sobre la ciudad, siento un beso en la frente que me arrebata la soledad. Y en mis sueños un ángel me viene a platicar que el corazón gigante logró llegar. Se fue con el sol de abril, sin miedo y sin discutir, y dejó tanto por aquí, su vida y también a mí. Y se fue con el sol de abril, sin miedo y sin discutir, y dejó tanto por aquí, su vida y también a mí. Pues acabamos de escuchar a Eugenia León, qué bonito. Es una idea, nuestras ideas, pues darle aquí espacio a la gente que no es tan comercial, digamos. No porque yo juzgue que lo comercial sea malo, ojalá lo mejor sea comercial, Sí, claro. sino porque normalmente se les niegan espacios. Pero Eugenia es una persona que se supo abrir ese espacio. Oh, a pura calidad. Sí, Y a puros se lo golpes de supo, calidad y de- control, estrategia. Logró convencer incluso a las disqueras que era mejor el camino de la calidad que únicamente la presentación de música como muy elemental y muy sencilla, Sí. que era nada más para entretener al público, pero sin dejarle pues prácticamente nada, ¿no? Sí, es un poco artística, ¿no? Sí, En así realidad, está. sí, qué bueno que la escuchamos y aquí tendrá un espacio, doña Eugenia, sí, claro. Y bueno, vamos a hacer ahora un poquito de comercial. No traje nuestras famosas tazas, pero ni traje las tarjetas para que las vean, pero las pueden ver en nuestra página que es www.laorquestafilosófica.com, y ahí se darán cuenta de todos los programas que hemos tenido, de nuestros invitados, más algunos artículos. Estás invitado, Marco, para si nos quieres escribir un artículo para la página, ahí lo colocamos. Tenemos y esperamos que este año sí nos funcione mejor la propuesta de si escriben cuentos cortos, algo que por favor no pase de 2, 3 páginas a lo mucho. Está nuestros antojos literarios. Entre las cosas que tenemos es un premio que ya nos has dado 2 veces, de la gente que decidimos que es un mejor cuento. Tiene una comida en peces, sí, que es el restaurante de Marco Rascón, del que ya a rato nos vamos a poner algunas imágenes de tus peces en correspondencia, además de que está enfrente del huerto. Sí, sí. Del huerto. Yo fui primero como restaurante. Sí, del huerto del que ahora seguiremos hablando. Es un proyecto ecológico el huerto. Sí, pero también es un proyecto, hay que añadirle, es un proyecto muy comunitario, pero tiene estas implicaciones donde el espacio que sigue siendo público
tiene una conducción, tiene una organización de jóvenes, tiene una administración, está sumamente abierto, es incluyente a muchas expresiones de todo tipo, desde el comercio alternativo hasta pues la idea de las propuestas, que unas podrán estar de acuerdo, otras no, etcétera. Sin embargo, es un espacio donde se intercambian ideas y donde hay un diálogo permanente. Y esto yo a veces lo pongo en comparación, porque atrás del huerto exactamente pues está todo el Parque López Velarde, y es tan abierto y es tan público que está abandonado. Hay una idea un tanto contradictoria para los propios ciudadanos, que se tiene la idea de que el espacio público o no es de nadie o es del gobierno, y por lo tanto puedo pasar y tirar basura, porque si me cae gordo el gobierno, voy y echo la cosa, lo de la basura, o no me importan las plantas que estén allí, ni las de ornato, no me interesa el estado general de ese espacio. Y yo creo que un ejemplo de cómo trabajar es precisamente esta asignatura y esta responsabilidad de toda un área, que un grupo la toma de jóvenes, pero no es para apropiarse y decir únicamente las cosas que a ellos les gustan o quieren, sino que también está abierto, pero hay un orden, hay un horario. Hay la manera de disfrutarlo, los niños pueden entrar, participan, pero los niños no pueden entrar, los de la escuela, por ejemplo, de la Benito Juárez, a hacer vandalismo, a cortar las plantas pueden participar, y se trata de que participen en lo que es el cultivo, en lo que es incluso la poda, o es el asunto de llevarse algo de una zanahoria, una papa o lo que sea, pero eso, lo que no está permitido es el vandalismo. Es decir, como no es de nadie, entonces, o es de alguien en lo particular, entonces llego y lo daño. Es decir, su valor de uso está muy por encima de lo que podría ser cualquier forma de rentabilidad, que la rentabilidad, lo que las cooperaciones, lo que aportan los festivales y los eventos que se realizan, es justamente para apoyar a los voluntarios que llegan y participan. Muchos dan talleres, otros participan haciendo composta, otros haciendo construcciones. Hay una gran ingeniería y arquitectura a través de materiales alternativos como el bambú, por ejemplo, que se ha venido desarrollando, y hoy incluso los comercios que están de vía pública ya no son de láminas, sino que son de bambú, y las láminas, que parecen de pronto como si fueran de asbesto, no son de asbesto, sino son de reciclado del PET, o de materiales que de alguna manera consideramos basuras, y ya no están considerados basura, sino son residuos sólidos reciclables que se pueden convertir en otro tipo de objetos o materiales útiles, justamente como para acompañar muchas otras actividades, ¿no? ¿Y cuál fue tu papel en este huerto? Bueno, mira, yo conozco a los muchachos, a los promotores. Obviamente hubo una cuestión de apoyo. El huerto surgió en un momento de un conflicto, porque una parte del multifamiliar Juárez decidió cerrar el acceso de la gente que venía del metro Centro Médico a la escuela, y era porque el paso abierto generaba también, se quejaban mucho los vecinos de que pasaban a dejar a los niños, pero aparte de dejar al niño, iban y dejaban la basura ahí, la bolsa de basura, o vandalizaban los coches, etcétera, y entonces decidieron cerrar.
Cuando cerraron, empezó a generarse una cultura comunitaria dentro del multifamiliar, y esto empezó a haber una actitud más activa sobre lo que era el predio que estaba enfrente. Entró una empresa constructora que necesitaba guardar unos camiones. Entonces, de manera natural se hizo algo que hoy consideran, así como son de los nuevos modelos, una asociación pública, social y privada, ¿no? Entonces, entre la parte pública, la parte social de los vecinos y la parte privada de esta empresa, que les empezó a dar también en contraprestación por el uso de guardar sus camiones, les empezó a arreglar, a pintar la unidad, a pavimentar, a arreglar. Entonces, esa parte de la unidad se fue para arriba. Y entonces hay una calidad de vida distinta a la parte sur del propio multifamiliar, ¿no? Son ahora los que pues están. Mi mamá estaba viviendo ahí. Entonces, bueno, el vínculo con la parte de los vecinos, yo acá en la parte del restaurante, mi mamá y una de mis hermanas que vivía enfrente, más esta situación que se estableció. Luego hubo el director anterior del ISSSTE fue compañero mío en la Cámara de Diputados, ¿no? Sebastián Lerdo de Tejada, que ya murió, ¿no? Desgraciadamente le dio un infarto, desgraciadamente, y con Sebastián, en una ocasión que nos vimos, le platiqué el asunto, lo del huerto, y me dijo, mira, nosotros no tenemos ninguna vocación, no hay dinero ni para hacer nada, no se puede hacer nada, porque eso ya está determinado como área verde, no se puede construir, no se puede vender para ningún otro fin que no sea una cuestión, su destino y su objeto sea de área verde, y por lo tanto, mientras yo esté y estemos, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, no es una invasión, es una especie de colaboración verbal como está. Se ha estado tratando de buscar una especie de convenio de comodato para que la asociación civil que está al frente de todo lo que es el huerto, pues pudiera establecer este acuerdo, y sobre todo, dándole legalidad a eso, se podrían obtener muchísimos mayores recursos, incluso de asociaciones internacionales, incluso la ONU, de la UNESCO, etcétera, pero se tiene que tener una especie como de figura legal para poderlo estar. Y de lo que se ha estado pues tratando de decir, no es una invasión, sino es un acto de colaboración implícito, ¿no? La empresa ya se fue, o sea, la que fue ayudó también mucho a detonar las cosas, ya no está. Sin embargo, están todas las experiencias que han resultado en estos 5 años que tiene el huerto aproximadamente, hoy están depositadas y son parte de esta fortaleza comunitaria y de identidad que enorgullece y que es parte ya del corazón de la Roma. Pues nos vamos a un corte. ¿Qué te parece si el siguiente segmento lo que hacemos es memoria de cómo estuvo el 2017? Órale, ya estás.
radio.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Bueno, acabamos de ver imágenes del restaurante Peces. ¿Y por qué lo hacemos? Porque don Marco Rascón, ya mencionamos, nos ha hecho la balona de, si saben escribir cuentos, historias cortas, se puede comer en ese restaurante, que es muy rico. Las imágenes se hicieron a las 11 de la mañana, por eso es que no había gente. Yo a veces les digo, es el lugar más grande del mundo, porque nunca se llena. Exactamente, decían que si querías hacer el asesinato perfecto, hazlo en el canal 11, nadie te ve y nadie te oye. Que sea el del Negro Durazo. Eso yo se lo platiqué al director de Canal 11, que el Negro Durazo, en lugar de haberse llevado a haber desaparecido a los asaltantes aquellos en el río Tula, los hubiera llevado a Canal 11, porque entonces no los hubiera encontrado nadie. Nadie los hubiera visto. Bueno, en este restaurante nos dan un 15% de descuento si ustedes tienen la tarjeta de la Orquesta Filosófica, y en respuesta a eso y agradeciéndole, pues les dejamos este espacio que está en la calle de Jalapa. ¿Qué número? 237. Y ahí podrán ir y platicar con Marco Rascón. Pues y enfrentito está el huerto del que estamos hablando. Es todo un viajecito, se vayan al huerto y luego regresan a comer aquí, a echar un banquetazo, un buen vino, un mezcalito sabroso con los pescados. Y bueno, para ti, ¿cuáles fueron los eventos más importantes del 2017, Marco? Bueno, obviamente tuvo que ver con el asunto de la elección del Estado de México. Creo que fue muy importante porque marcó, y las elecciones que hubo, pero particularmente la del Estado de México, fue pues un ensayo de lo que podría ser el propio 2018. Yeah. Y generó mucha expectativa, que luego con el resultado como que rápidamente todo el mundo se quiso olvidar de él. Sí. Y entonces tenemos una gran capacidad para el olvido. Triste. Es muy y tenemos una afición también para tropezarnos con la misma piedra, ¿no? Y prácticamente lo que ha sucedido o lo que sucede no se abona, o sea, no se abona en conocimiento de que se tienen que hacer cosas distintas. ¿Quién era el que decía de que, bueno, pues para Einstein, ¿no? Para tener resultados distintos, pues tienes que hacer cosas distintas. Queremos que haciendo las mismas cosas nos lleven a cosas distintas, y bueno, eso no es posible. Pero sin embargo aquí
en la parte política, electoral, hemos traído eso. Pero luego cuando estábamos justamente en esa idea como de medio vacío conceptual, donde nadie gana, pero al mismo tiempo todos son cómplices para olvidar, porque a nadie le conviene, ni a los ganadores les conviene reivindicar el triunfo, que de repente resulta tan sucio que no se reivindica, y los perdedores, después de tantos errores, tampoco lo quieren reivindicar, ¿no? Entonces es compatible la idea de la falta de memoria o la idea de querer olvidar, ¿no? Sí, de hecho nos hablan ahí luego los neoliberales a la izquierda, dicen que son unos nostálgicos. Y yo siempre he dicho, bueno, hay que votar sin nostalgia, pero con memoria, ¿no? Que tener muy claro. El tema de la memoria, esta idea de que se han inventado que todo es nuevo, pero entonces yo siento que ahora sí, cuando se hacen los grandes remixes, incluso de Jenny Joplin pues es porque también la música tiene que reconocer esos valores, y sobre todo cuando, como dicen ahora, cuando el rock dominaba el mundo antes del reggaetón, ¿no? Pues mira, ¿cómo se llama? De ritmos menores, ¿no? Yo era como me caían mal los viejitos que decían, es que en mis tiempos esto fue mejor. Yo decía, ¿cómo va a ser mejor? Mañana va a ser mejor que ayer, ¿cómo va a ser eso? Y de repente yo un día el otro estaba hablando que antes entras a una panadería y salían una serie de aromas que ahora se han perdido. Digo, estoy justamente como yo me hubiera odiado hace unos años, pero la verdad es que entendemos ya que el mundo no es vertical, que el mundo gira, que hay cosas que se ganan y hay cosas que se pierden, y no estaría de más recuperar las cosas que se han perdido en el pasado. Los años 70 como música, como espíritu, como lo que quieras, es una década excelente. Yo quisiera recuperar algo de los 70. Pues sí, ¿no? Yo recuerdo que de repente decían, ¿qué música estruendosa es esa? Y estábamos oyendo Penny Lane. Sí. ¿No? Entonces yo digo, o sea, y eso, o sea, que venían del bolero, sí, ¿no? sí, de Agustín Lara, entonces les parecía horrible, una cuestión, ¿cuál de las más fresas que pueden ser de John Lennon? Pues a mi papá ya le gustaron los Beatles cuando escucharon un bolerito rico. Es un bolerito. Ya, entonces ya eran aceptables los Beatles. Ya. Sí, pero si tú incluso lo mides con lo más científicamente hablando, con el mayor rigor artístico, pues era mejor eso que hoy. Bueno, yo ahora hemos escuchado, yo escuché una versión de la Filarmónica de la Ciudad de México, del Metro Valderas, o sea, el Metro Valderas de Don Rodrigo, sinfónica. Hay un amigo, Eduardo Gamboa, que tiene todo un proyecto de hacer, que ha estado trabajando de ¿cómo se llama? Sábado Distrito Federal, Chava Flores. A nuestro Chava Flores, pero en sinfónico. Qué orgullo. ¿No? Es decir, hay una cantidad hoy de recursos, y sobre todo el regreso y el reconocimiento de lo que se consideraban música menor, pero que hoy está metida en el ADN, o en las raíces culturales, y que si la escuchas con un gran acervo de músicos, te puede parecer fabuloso. No, Chava Flores, me parece que él no tocaba la guitarra. Yo siempre lo vi que lo acompañaron, nunca lo vi que él tocara la guitarra. Chava. Tengo la impresión de que mucho de su buena música es precisamente porque tenía la audacia de quien no toca la guitarra. Sí, porque si no tocas el instrumento no tienes las reglas claras y las altas con. Y la otra son, por ejemplo, grandes compositores como Silvio Rodríguez, que dice, yo nunca me asumí como cantante. O sea, él hacía sus canciones, pero luego de repente se hizo una simbiosis de que sus canciones cantadas por él se volvieron un ícono.
y era muy difícil ser aceptadas sus propias canciones por otras voces y en otros estilos, ¿no? Sí, además, bueno, tenía una voz muy aguda, muy Es difícil de muy alcanzar, aguda, sí. Sí. Bueno, pero, lo importante es que te lleguen, ¿no? Porque yo creo que hay una diferencia entre ciertos artistas que cuando los oyes dices, ¡qué vocerrón! Y hay otros que cuando cantan dices, ¡ay, ese sentimiento yo lo conozco! Pero luego de nuestras adolescencias y nuestras juventudes, porque es la fuerza también de cuándo la escuchaste y en qué circunstancias escuchaste alguna. Entonces así, pues yo ahora nos morimos de la risa con los de mi generación, que nos emocionamos. Hoy corté una flor y llovía. ¿No? Y decir, y la oyes ahorita, dices tú, qué fresa es. ¿No? Igual pero entonces andabas ahí de manita sudada, que con la hormona que nada más se te botaba. Sí. Bueno, mejor un día de, ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Se nos hace fresa. O ¿cómo se llamaba? Roberto Jordán, que era verano. Mi amor de verano. Mi amor de verano. Ya se terminó. Entonces pasar de la secundaria a la prepa era todo un golpe. Sí, ya entre que aspirabas, pero luego frente a esta idea de que no hay que ser nostálgicos, no, hombre, la nostalgia de que tú sabías que ibas a perder lo que había sido tu secundaria o tu preparatoria. Y las chicas que amaste con la frescura de aquel entonces, que ya no se repite. Que estaba, que el problema no era un amor platónico, sino la cantidad de amores platónicos. Era una vajilla. Y la falta era una vajilla, y aparte que uno no daba pie con bola. Sí, y la falta de dinero para hacer las citas. Sí, me acuerdo que una vez con mi hermano... Que no traía uno ni para el camión. No, me acuerdo que mi hermano se puso a vender todas las botellas y revistas que encontró porque tenía una cita. Yo una vez allá en Chihuahua me puse a bajar tierra del cerro para sembrar flores, para regalarle a una y entonces puse todo. Y entonces, luego que me salió, después de echar las semillas, eran puras hierbas mostrencas de César, hasta que me enojé y aventé una bola de semillas de calabaza y al rato ya hubiera dado su flor de calabaza, pero que sé cómo lo interpretaba. Pues nos vamos a un corte, tristemente. Y de ahí surgió también la idea de aquel caldo. De calabaza. Entonces vamos a un... No hace mucho, por aquí pasó la vida, que en mi forma se encendía, todo a su pasar. Era el verde, el color de cada día, con nostalgia lo decía un abuelo al recordar. A los abuelos se lo contaron sus abuelos, y ahora dicen todos ellos que juran que fue verdad, que no hace mucho un arroyo aquí corría
y con suerte se podía en su orilla hasta pescar. No hace mucho que en el cielo se encendía tanta estrella que a la vida podía adornar. Las mañanas por sí solas se entendían con la alegre melodía de un pajarillo al trinar. A los abuelos se lo contaron sus abuelos y ahora dicen todos ellos que juran que fue verdad, que no hace mucho daba sombra a sus sueños la rama de un árbol bueno y se podía respirar. ¡Wow! ¡Bravo! Es que Buenísimo. como íbamos a hablar de ecología, pensé en esta Entonces, canción. Pensemos en... Somos transversales. Somos transversal. Y pues ya nos vamos a hablar un poquito. Bueno, vamos a terminar. El 2017 y el temblor, que fue la sorpresa de... Pues fíjate, yo acabo de terminar una entrevista con Carmen Aristegui justamente a las 1 de la tarde. Estaba Manuel Perló, estamos por teléfono y acabamos a hablar de los 32 años que habían pasado y lo que había sucedido a razón del sismo del 85. Y bueno, se seguí un poquito ahí con mi computadora, echando relajo ahí en el Face. Y de repente que empieza, entonces yo dije, ya no sabía, se me mezcló el simulacro con la realidad y ya no sabía, porque cómo era que estuviera coincidiendo un sismo el mismo 19 de septiembre. O sea, ahora sí que no me cabía mucho. Y me paro, veo la lámpara y al terminar, pues ya un poco restablecida alguna cosa de comunicación, saber cómo estaba el hijo, saber cómo estaban mi mamá, cómo estaban los familiares ahí de la familia, que fue llegando ahí como por chispazos. Empezó a negar las noticias de que había un derrumbe muy fuerte en Ámsterdam y Laredo, en la Condesa, y entonces tomé una bicicleta de ahí del huerto, de las eléctricas que hay ahí, y me fui. Yo llegué muy rápido, y bueno, pues ya no sabía si era o por terapia, o era emotivo, o era emocional, pero tenías que estar ahí, y entonces digo que te formas y te empiezan a pasar pedazos de escombros y pedazos de varillas y cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí estuve prácticamente hasta en la noche. Me voy al huerto, y ahí en el huerto veo a Paco, a Pili, a Piero, a varios de los compañeros que están llamando, chateando y echando un mensaje de que va a ser centro de acopio. Y todavía incluso Pili me dijo, vamos a hacer unas brigadas de rescate. ¿Tendrás algún pico o una pala? Era así, pero un pico o una pala. Yo dije, un pico o una pala creo que no tengo. No, en el restaurante no hay. Pero bueno, pues hay que conseguir un pico o una pala. Hombre, eran las 12 de la noche y aquello era un hormiguero impresionante. Sí, demasiada gente. En el huerto se reunieron y quedaron registrados durante los 15 días que estuvo funcionando el albergue y el centro de acopio, pues cerca de 14,000 voluntarios, 1,500 ciclistas que realizaron más de 7,000 viajes y que fueron muy eficientes para llevar medicinas, tortas, etcétera, a los lugares donde había edificios colapsados y había voluntarios.
se distribuyó desde ahí ayuda para 44 municipios. Entonces se volvió un centro que tenía mucho el espíritu del 85, porque a diferencia de otros muchos que se intentaban, no tenía marca gubernamental. Entonces eso generaba también una cierta confianza, y sobre la base de las redes que se habían hecho anteriormente, eso inmediatamente nadie puso en duda, no había ningún tipo de conflicto de se los van a robar y para dónde van, etcétera, sino era sociedad civil con sociedad civil, y se empiezan a hacer directorios, no únicamente que eran para poder llevar o sea, los que recibían tenían que reportar también qué es lo que habían recibido para saber de que no se había perdido en el trayecto prácticamente nada, porque iban con una lista, más toda la gente que empezó a ayudar para clasificar agua, ayuda, cobijas, todo tipo de alimentos, detergentes, alcoholes, medicinas, etcétera, etcétera, fue sumamente importante, incluyendo universidades, incluyendo jóvenes que llegaron a apuntarse y estaban permanentemente ahí chambeando. Eso yo creo que fue una experiencia que creo que no está concluido las implicaciones que va a tener más o menos adelante y sobre todo el próximo año, ¿no? Sí, yo lo que sí creo que eso de que es que aquí no interviene el gobierno, pues ya al gobierno hay que hacerlo intervenir, Sí, no exentarlo, sí, hacerlo claro. intervenir, creo que es algo que debemos El de asunto es pensar. nada más de que cuando los albergues, por ejemplo en el 85, quedaron bajo la organización propiamente de los mismos barrios, de las mismas comunidades, y obligando al gobierno a tener una respuesta de política pública, no es lo mismo cuando las políticas de protección civil se convierten en políticas contra insurgentes para impedir que nadie se organice. Sí. Es decir, el gobierno, yo aquí organizo los albergues, organizo la autoridad, a qué horas llegas, a qué horas... No es escuelita, sino son las familias completas. Las que tienen que estar compactadas, juntas, en un poco estimulándose y apoyándose unos a otros, pero y ahí hay una diferencia muy grande de cuál tiene que ser el papel justamente Es cuando faltan las definiciones, ¿no? del gobierno y sobre todo de lo público sobre lo privado. Yo digo, Estado democrático es aquel que se compone de territorio y sociedad que hace gobierno. Eso es Estado, ¿no? Porque no es contra el Estado, pues es lo que quiere el neoliberalismo. Pues claro. Hay que tener cuidado con esas modas también. Y ¿no? pues el Estado es justamente como si el ser humano somos la naturaleza altamente organizada, alguien habrá dicho, el Estado es la sociedad altamente organizada. Claro. Sí. O sea, para poder ver por el bien común sobre la base de la suma de todos los esfuerzos particulares, individuales, o de clase, o de que generan una cantidad de valores, pero entonces el Estado tiene que tener una capacidad redistributiva sumamente importante. Y ya nos están diciendo Ya que nos están diciendo tenemos que ya nos pero me vayamos. voy a despedir entonces con una frase de quien tú sabes que yo admiro, de Don Olof Palme. Nadie es libre sin un piso de salud, educación, certidumbre económica y seguridad jurídica, y la entidad que te debe proporcionar eso es el Estado. Me parece bien, coincidimos plenamente. Pues ya nos despedimos, ya no nos da tiempo. Íbamos a poner una canción de Joaquín Sabina, ¿sí nos da tiempo? Ya no, ya nos pasamos. Estuvo muy rica la plática, Pues estuvo pero muy quedan bien. pendientes Ya después muchas la cosas, agarramos ayer Marco. aquí. Sí, sí, Sale, Marco. órale. Tómanos. Radiotv.mx presentó